En Memorias que Perduran de hoy, tenemos una grata entrevista con Herbert Villegas. Herbert fue gerente de Radio San Rafael en la buena época en que aquella emisora, cuando no habían canales de televisión, era la más escuchada en el departamento de Cochabamba, principalmente en las comunidades campesinas. Pero luego Herbert también fue secretario ejecutivo de Educación Radiofónica de Bolivia, una organización que aglutinaba a emisoras de la Iglesia Católica que habían dado paso a un trabajo radiofónico inicialmente a través de la alfabetización por radio y ya luego en la emisora popular, es decir, unas radios integradas en los lugares donde se encontraban estas emisoras y que, por cierto, Herbol todavía sigue funcionando ahora. Herbert en este momento ya está jubilado, gozando del tiempo libre y pasando con la familia a la que ahora dedica su tiempo. Herbert, quiero darte la cordial bienvenida a Memorias que Perduran y escuchar tu saludo inicial para el público que va a ver la entrevista en Facebook y en YouTube. Muchas gracias, Constantino. Te voy a tutear porque tú has sido un compañero de trabajo en Radio San Rafael y ha sido para mí una grata sorpresa cuando visitaste a mi domicilio. Entonces me acordé de Radio San Rafael, conversamos previamente en esa ocasión y ahí es donde concertaste conmigo para esta entrevista. Yo quedo muy agradecido y al mismo tiempo abrirme nuevamente al público, porque yo he vivido mucho tiempo de mi vida dedicado a la comunicación educativa. He sido educador popular. He estado siempre trabajando en obras de la iglesia. Por esto, cualquier referencia a estas obras educativas de la iglesia han de tener siempre ese matiz de que nosotros cumplimos también una misión en la vida que hemos recibido de parte de Jesucristo nuestro Señor. Esa es mi presentación, entonces, querido Constantino, y estoy abierto a tus preguntas, a tus requerimientos. Bueno, Herbert, inicialmente quisiéramos saber dónde has nacido. Yo he nacido en Cochabamba y soy el hermano mayor de 5 otros hermanos, pero debo advertir en esta ocasión que gran parte de mi cultura, de mi raíz popular, viene del norte de Potosí, porque mis padres nacieron en el norte de Potosí, en la provincia Charcas, San Pedro de Buenavista. Entonces yo de niño he vivido con mi abuelita en esos lugares y en contacto con los campesinos. He participado de la vida campesina con los mismos campesinos. Eso me ha dado un bagaje muy interesante que me ha servido para la vida. Si bien he venido a Cochabamba y he adquirido también las costumbres, los modos de ser de los cochabambinos, no quiere decir que eso haya sido lo anterior eliminado. Ha sido más bien fortalecido, enriquecido por otras visiones y la visión urbana, en fin. Son varios aspectos que han influido en mi vida. En Cochabamba, ¿a qué edad? Bueno, San Pedro de Buenavista, ¿en qué edades más o menos has estado, Herbert? Bueno, ante todo yo he nacido en 1937, o sea que a este momento estoy ya cerca de los 84 años. Y en San Pedro he vivido 2 años intensos en el campo,
con mi abuelita, los años, desde los 6 hasta los 7 años. Ajá. Sí, he nacido el 37, ¿no? Y juntamente con un hermano, el que me sigue, hemos estado. Entonces, ese hermano también ha sido para mí una persona que se ha volcado a mis necesidades, intereses, y yo también a los de él. Entonces ha habido una comunión muy intensa con ese hermano, y él también sigue viviendo. De vez en cuando estamos siempre juntos, recordando desde la niñez. La escuela, entonces, has estado en Cochabamba. La escuela en Cochabamba, colegio en Cochabamba. También entré 1 año y medio a la universidad estudiando medicina, solo que lo dejé la medicina porque había otros asuntos que atender. ¿Algunos recuerdos de la escuela, del colegio? Bueno, la escuela por entonces no tenía como ahora un kinder o un pre-kinder incluso que ahora hay. Directamente entrábamos a la escuela. Yo, por ejemplo, vine del lago de San Pedro hablando quechua. Mi castellano apenas estaba potable, como quien dice. Entonces tuve al principio cierto problema, pero que han sido superados a medida que pasaba el tiempo. Yo de la escuela tengo buenos recuerdos. Por ejemplo, sí me dedicaba bastante al estudio, me gustaba el estudio y había sacado buenas notas, y en alguna ocasión me premiaron en la escuela. Yo estaba contento, feliz, un buen incentivo. Ahora, no he hecho en una sola escuela. He comenzado en una escuela que se llamaba Facundo Quiroga. Después nos trasladamos, hemos vivido siempre trasladándonos de un lugar a otro, y pasé a otra escuela Vizcarra. Esa escuela que está en la calle Junín, no sé si seguirá. Después pasé Eufronio Vizcarra, sí. Después pasé a otra escuela aquí cerca del Parque Buch, que es la escuela Wilger Rodríguez. Ahí terminé la escuela. Buenos recuerdos de todos esos lugares. Y después ya pasé al Colegio Nacional Bolívar, que está en la calle Sucre. Allá hice toda la formación, para entonces eran 6 años del colegio. Igualmente tuve muchos amigos, muy buenos amigos. Muchos de ellos han sido profesionales médicos, han salido, están incluso en el exterior, otros han sido abogados, en fin, muy buena profesionalización que han tenido. Habían colegios privados, evidentemente daban buena enseñanza, pero el Colegio Nacional Bolívar también tenía buena enseñanza, entonces ha estado a buen nivel. Había mucha pugna con el Colegio Sucre porque ocupaban la misma infraestructura. ¿Recuerdas algunos conflictos que podían haber sucedido entre ambos colegios? Sí, aunque no han llegado a mayores, más era la competencia deportiva. Ahí sí que era a todo rajar, ¿no? Y fuertes competencias, con mucho público, con muchas barras en uno y otro sentido. Y a veces cuando uno perdía, pues era doloroso, ¿no? Y había que buscar la revancha pronto. En ese sentido sí ha habido. También competencia en cuanto a estudios, sí ha habido. Bastante competencia, salían profesionales. Y el Colegio Bolívar ha sido señalado por buenos deportistas. Por ejemplo, ahí salía, a ver si me recuerdo, estaba un tal Zabalaga, que después ha participado en equipos de Bolivia en fútbol. Estaba Ortuño, el famoso arquero
Ortuño de la selección boliviana, estaba Ausberto García en el Colegio Bolívar. Eran tres por mencionar, ¿no? Después en otras ramas del deporte también han habido. Ese recuerdo tengo del Colegio Bolívar en cuanto a figuras del deporte. ¿Y qué pasó con la universidad? Habías dicho que empezaste estudiando medicina, pero luego tuviste que dejarlo. Sí, estudié medicina, por entonces no había exámenes de ingreso. La gran coladera de los postulantes era el primero de medicina, porque ahí en forma muy minuciosa nos exigían la anatomía. Llamábamos puntos, teníamos que rendir una cantidad de exámenes sobre anatomía, y después el que podía pasar, entonces ya podía entrar a las otras materias de la Facultad de Medicina. Pero quienes podían pasar, por ejemplo, de 150 que se presentaban a anatomía, seguramente unas 50 personas nomás aprobaban. Entonces ya era una gran coladera eso para los postulantes. Hice el primer curso, terminé, y después entré al segundo curso. Allá también hice hasta medio año nada más. Pero me ha servido muchísimo en la vida esa formación de esas materias, ¿no? Anatomía, el conocer el cuerpo humano, hacer también preparaciones en cadáveres, en cuerpos, entrar a lo interno de los órganos humanos, en estudiar fisiología, química orgánica, todas esas materias, ¿no? Que eran duras, pero con esfuerzo he podido vencerlas. Me ha servido mucho en la vida, y siempre he buscado en la medicina una respuesta a nuestros males, pero no solamente en la medicina académica, sino también en la medicina natural de nuestros pueblos. Hasta ahora sigo consultando y pudiendo curar algunas enfermedades en mi familia y yo mismo con medicina natural, y algunas veces intercalando, haciendo un intercambio entre ambas medicinas. ¿Y qué fue lo que hiciste luego de haber dejado la universidad? Después de la universidad sentí la vocación de ingresar en una congregación religiosa. Y pasé a una congregación de los jesuitas acá en Cochabamba. Allá hice una larga formación hasta incluso llegar al sacerdocio. Estuve en esa formación en muchos países, no solamente en Bolivia. De esa manera visité, por ejemplo, el Ecuador, Chile. Estuve también, en la Argentina, en el Perú. Esos lugares he estado visitando con motivo de la formación. Entonces, después de eso, sentí que donde Dios me llamaba no estaba precisamente allá. Pese a que yo había entrado allá, hice mi formación, y con gran sentimiento, con gran dolor, dejé esa congregación religiosa para dedicarme más a lo que sentí que Dios me llamaba en la vida laical. Pasé a la vida laical. Me costó mucho. Hice oración a Dios para que me mantuviera allá, pero las cosas de Dios uno no puede contradecir, y aquí en la vida laical me he realizado con todo gusto, con toda felicidad, y ahí he servido a la iglesia. No he estado lejos de la iglesia, he estado en la iglesia, en obras de la iglesia. Toda mi vida ha sido prácticamente un servicio a la iglesia. Ahora, incluso después de haber dejado la profesión activa, estoy acá en la casa, siempre estoy
leyendo libros de la iglesia, poniéndome al día, haciendo oración porque las obras de la iglesia prosperen, que haya gente que crea más en Dios, que sea para su vida el aliciente mayor. En fin, no estoy lejos de todo lo que está pasando en la iglesia. Bueno, Herbert, me gustaría saber qué te llamó la atención de la congregación de los jesuitas. Bueno, el hecho de que ahí se podía uno formar para un proceso de la evangelización, ¿no? La evangelización, que es el mensaje de liberación y vida para nuestros pueblos. En ese sentido yo lo entendía y siempre quería entrar a los pueblos que tienen una religiosidad popular bien fuerte. Quería entrar con este mensaje de liberación y vida. Y sí, lo he realizado también. He estado en varios lugares, tanto en Bolivia como en el Perú, como en el Ecuador, en contacto con los campesinos, con gente incluso que todavía son pueblos originarios. Por ejemplo, en Ecuador he estado con los indios colorados, que se pintan con achiote la cara, en fin, por eso le llaman los indios colorados, pero tienen una vivencia, una formación recibida de sus tradiciones, con sus culturas propias y haciendo intercambio también con las personas de las ciudades, ¿no? También he estado con los aguarrunas allá en el Perú. He estado compartiendo con ellos. Después también en Bolivia he estado en el norte de Potosí, he vuelto allá, he estado en Uncía, en el Yayagua, con gente nuestra, siempre con el ánimo de no contradecir sus culturas, más bien fortalecer sus culturas y rescatar de la educación, de la, ¿cómo se llama?, de la religiosidad popular, aquellas semillas del verbo, nosotros llamamos en teología semillas del verbo, aquellos mensajes que en la naturaleza, antes de que Cristo viniera, ya habían. De modo que si hacemos hablar esas semillas del verbo, que es la palabra, y con nuestra formación, después de haber recibido el mensaje de Cristo, podemos encontrar maravillas en esa conexión. Eso es lo que me ha motivado a entrar allá a la vida religiosa. Y después de salir de la vida religiosa me he dedicado también a la antropología. He estudiado antropología allá en el Perú, en la Universidad Católica de Lima. O sea que mi deseo de estar siempre con nuestra gente, con el pueblo que está en las áreas rurales, áreas marginales de las ciudades, ha permanecido y sigue hasta ahora. Herbert, ¿y cómo llega la propuesta para que te hagas cargo de Radio San Rafael? Después de haber estado yo en otra comunidad de Laja y de haber vuelto de Lima, estuve yo en Cochabamba y tenía yo amistad con Monseñor Gutiérrez Granier, Armando Gutiérrez Granier. No sé si lo has debido conocer. Sí, muy amigo claro. mío, era muy querendón de los jesuitas. Y en una de esas ocasiones hablábamos de algunos trabajos que está realizando en áreas rurales la iglesia. Y ahí salió el asunto de Radio San Rafael, porque Radio San Rafael, según tengo información, ha sido fundado en 1960 por los padres Merinol. Sí. Ellos han trabajado en Radio San Rafael, en su fundación y en su implementación, en su equipamiento, en sus programas, por espacio de 13 años.
13 años con los padres Merinol. Pero los padres Merinol dijeron, no sé si habrán hecho un reajuste en sus trabajos, dijeron mejor ahora dejaremos al arzobispado de Cochabamba la radio y otras actividades más que ellos habían llevado a cabo. Y entonces Monseñor Gutiérrez aceptó, no había más remedio que aceptar, y estaba trabajando la radio todavía, ya no con todo el brío que antes tenía con los padres de Merinol, porque el asunto del financiamiento, el reajuste de personal y todo esto estaba complicando un trabajo sostenido con lo que había antes. Entonces se informó Monseñor de que yo había estudiado antropología, que era querendón del mundo rural. Se informó de todos esos pasos anteriores míos y propuso a mis superiores de que pudiera yo hacerme cargo de la radio. Yo para entonces no había tenido formación en medios de comunicación social, tampoco tenía una formación de tipo normal, rural, algo así, como para poder atender los requerimientos de las escuelas radiofónicas que por entonces estaba funcionando con personal precisamente del área rural, ¿no? Maestros rurales. Y ellos llevaban a cabo la alfabetización en la radio. Esos aspectos parecían un poco de freno para un entusiasmo que había de parte mía. Pero haciendo un poco de reflexión y también conversando con mis superiores, dije, ¿por qué me voy a retroceder ante este desafío, ¿no? Todo se aprende en la vida, hay buena voluntad, y acepté. De esa manera me nombró enseguida nomás director de Radio San Rafael de Cochabamba. Conocí al personal que trabajaba muy bien, estaban llevando a cabo la labor de alfabetización, eso en el área rural, pero la radio no solamente atendía el área rural, atendía también el área urbano marginal con programas especializados para ellos y también el área urbana. Entonces eran 3 áreas que atendía la Radio San Rafael y eso ha seguido hasta muchos años después. Entonces, otro problema que encontré en esa época fue que los equipos con que contaba la Radio San Rafael ya estaban siendo obsoletos. Uh-huh. Entonces había que hacer algo para poder poner con potencia la radio y llegar a muchas más áreas rurales, ¿no? Que ya no estaba suficiente el kilovatio de potencia que contaba la onda media, onda corta, onda media. No tenía tampoco frecuencia modulada. Entonces conseguí financiamiento yo con ayuda de Monseñor Gutiérrez, que tenía vara alta en Alemania, con los de Miseror. Hicimos un proyecto, lo firmó él y conseguimos dinero para comprar los equipos nuevos. Entonces compramos un transmisor de 10 kilovatios de potencia contra uno que teníamos antes y obsoleto ya. Además, 1 kilovatio de potencia para frecuencia modulada. Después una renovación de consolas, de pickups, de todos esos equipos, incluso grabadoras para que puedan atender las noticias grabando en las áreas urbanas, rurales, y también los mismos teleauxiliares a veces necesitaban de esas grabadoras que llevaban mensajes ya grabados para poder potenciar el trabajo que tenían allá. No solamente alfabetización, la radio ha trabajado en muchos aspectos
de la educación integral, llamábamos educación integral, porque no solamente era la parte de la escuela, la escolarización, no solamente era la evangelización, no solamente eran mensajes como mensajes educativos desde la radio, sino también atender en el mismo área rural asuntos agropecuarios, mejoramiento del hogar, la medicina que era tan necesaria en el área rural, no solamente entre medicina tradicional, medicina nativa, sino también combinar con medicina que se podía conseguir en los centros de medicina que habían en los pueblos o en las capitales de los pueblos. Todo eso hacía atención la Radio San Rafael, hacía que teníamos un personal bastante amplio, ¿no?, que trabajaba tanto en la ciudad, en la calle Calama y Esteban Arce, allá teníamos nuestras oficinas, sino también en la misma área rural. Ahí teníamos un montón de promotores rurales en las distintas áreas. Y, por supuesto, el equipo de teleauxiliares haciendo su trabajo de alfabetización en muchos centros educativos del Valle Alto, del Valle Bajo, hacia el lado de Vacas, inclusive a donde podía llegar la radio y podían organizarse los campesinos, pedían alfabetización. Eso es ¿Recuerdas algunas personas de locutores, periodistas que han podido trabajar en San Rafael en la época en que te tocó administrar la emisora? Evidente, sí. Antes que yo me acuerdo de dos personas muy interesantes como locutores y también encargados de las programaciones, ¿no? Estaba Mario Godoy, por ejemplo. Después estaba, Raúl, ¿cómo es? Raúl Guzmán. Raúl Guzmán, exactamente, Raúl Guzmán. Muy movedizo, muy... sí, amigo de todas las circunstancias para resolverlas, incluso cuando había algún problema, él estaba siempre representando, haciendo que hayan paces, en fin, una persona muy interesante, Raúl Guzmán. Y después, de todo, ¿no? Había un profesor Salazar, Félix Salazar. Fiorilo, creo que había otro. Héctor, sí, Héctor después Manolo Molina, por supuesto, Manolo Molina, el encargado de la educación radiofónica en área rural. Después Figueroa, Terrazas, eran los encargados de las noticias. Bueno, hay muchos más que en este momento no están viniendo a mi memoria. Yo también mi memoria ha sido gastada por los años y es algo que realmente lo estoy sufriendo, pero en la medida de lo posible me estoy acordando siempre. Bueno, Herbert, ¿y en qué circunstancias surge la alternativa de ocupar el cargo de secretario ejecutivo de Herbol? Bueno, yo tenía ya alguna información de Herbol y por entonces vinieron a Cochabamba, no sé si era para un curso así, los de Herbol, ¿no? Vinieron y conocí más en esa ocasión. Y el anterior secretario ejecutivo de Herbol, no sé si porque consiguió algún otro trabajo o ya no estaba como para trabajar a gusto en Herbol, había pedido su renuncia. Entonces faltaba una persona, han debido seguramente hacer consultas a muchos lados
pero se habían fijado en mi nombre. Ujú. Seguramente hablaron con el señor Gutiérrez, hablaron con mis superiores, hasta que al final me hicieron la propuesta. ¿Qué te parece? ¿Puedes hacerte cargo de como secretario ejecutivo de Herbol que funciona en La Paz? Tú estás viviendo en Cochabamba, tienes tu familia en Cochabamba, has hecho tu raigambre en Cochabamba, en tu trabajo y todo. Nosotros te ofrecemos esa posibilidad. Si estás de acuerdo, va a ser para nosotros bastante interesante resolver ese problema que tenemos pendiente. Y además tú tienes formación, vas a hacerlo muy bien, me dijeron todo eso. Yo consulté con mi familia, porque imagínate irse con toda la familia allá, dejando los papás, y aquí también ya eran viejitos. Después de haber compulsado y haber hecho oración, y siempre yo hago mi consulta a Dios, acepté. Dije, voy a hacer esto. Entonces, puedes trabajar desde mañana, me dijeron. Bueno, eso para decir que estaba la cosa apurada, ¿no? Y yo dije, voy a hacerlo rápido también, porque las cosas no pueden estar así. Es una institución grande, Educación Radiofónica de Bolivia, Herbol, tiene tantas filiales en todas partes, casi en todos los departamentos de Bolivia. No hay que desatender, además, el financiamiento que viene centralizado desde la oficina de Herbol de La Paz a todas. No era descentralizado, estaba centralizado en esa oficina. Todas esas cosas hay que apurarlas, no hay que dejar pasar, ¿no? Porque los programas se resienten por falta de financiamiento. Me fui rápido, allá no tenía casa, y entonces hasta una cosa curiosa, 2 días dormí en la misma oficina. Me llevé mi saco de dormir y una bolsita más con lo más urgente, ¿no? Y sobre la alfombra me puse a dormir ahí 2 noches. Entre tanto, iba buscando por los sectores y tuve la suerte que a unas 2 cuadras de la oficina de Herbol conseguí una vivienda. Inmediatamente ya arreglé el asunto, ya tenía la vivienda, me trasladé allá. No tenía ni cama, pues entonces lo mismo tuve que dormir al principio en mi bolsa de dormir. Después pedí a mi casa para que me mandaran una cama, alguna máquina de escribir, lo más esencial. Así tenían varios cuartos ahí porque no había otra posibilidad, no alquilaban cuartos nomás, sino que tenía que ser con todo eso. Y como era la ubicación muy cercana, no había caso de perder, ¿no? Y tampoco no era muy alto el precio, entonces estaba bien. ¿Y cómo encontraste Herbol, Herbert? Había muchas cosas que resolver. En primer lugar, el financiamiento anterior había terminado o estaba a punto de terminar. Había que hacer otro proyecto para escuelas radiofónicas. Entonces se llamaba todavía escuelas radiofónicas. Posteriormente, a varios años después, se ha pasado a educación. Ha habido un cambio de nombre, porque escuelas era muy restrictivo, ¿no? Además, daba la impresión de que era formal todavía, escuelas, ¿no? Y cuando nosotros estamos trabajando en educación no formal, en educación alternativa. Entonces, para que no haya confusiones, dijimos mejor educación. Además, educación es mucho más amplio, pues abarca varias áreas, no es solamente la alfabetización. Hay educación para todo, realmente. Está en la parte técnica agropecuaria, en medicina, en la cuestión de la salud y todo. Hay educación, formación de promotores, todo eso. Entonces, la educación, el término educación es abarcante.
De esa manera comenzamos a hacer los proyectos y se mandó ese proyecto a Miserior con urgente para que no haya un bache entre lo anterior y lo posterior. Miserior nos ha ayudado siempre y han tenido la gentileza de hacerlo rápido y hemos conseguido el financiamiento y de esa manera ha habido el flujo necesario de recursos para las obras educativas en Erbol. Claro que muchos esfuerzos no han dependido solamente de financiamiento externo, también han hecho esfuerzo a nivel local para que haya financiamiento propio. Por ejemplo, en Radio San Rafael, la publicidad que teníamos ha favorecido para muchas cosas. Nosotros el financiamiento lo hemos dedicado siempre a lo que está programado, no hemos desviado a otras áreas de trabajo, por más que sean de la iglesia, por más que sean de pastoral, no. A lo que está destinado, a eso hemos ido. Entonces había que buscar financiamiento propio para que no se caigan las otras actividades de la radio o de las emisoras filiales de Erbol. Han tenido siempre esa precaución. Entonces hemos hecho esas cosas de financiamiento. Hemos organizado también en la medida de lo posible algunos requerimientos de personal en las afiliadas. Hemos ayudado los programas locales también desde la oficina central. Hacía yo muchos viajes a las afiliadas, no han estado desprovistas de un apoyo, no solamente mi persona, sino también había ahí un equipo técnico que podía hacer la ayuda requerida en las filiales. Para muchas otras actividades hemos servido también de contacto con autoridades de gobierno, en fin, porque había que hacer renovaciones de algunos contratos, en fin, que se realizaban, por ejemplo, para los profesores rurales eran pagados por el Estado, los profesores de la educación radiofónica. En eso el Estado ha tenido que hacer también convenios con la iglesia. Yo he firmado algunos convenios con el Estado a nombre de Erbol. Así que no han faltado esos ítems de parte del gobierno. Y en otros lugares donde faltaban ítems, también hemos conseguido ítems. De esa manera hemos trabajado en buenas lides con el Estado. Pese a que incluso había momentos por los cambios políticos en que para muchos ha significado un revés, incluso para Erbol ha sido en algunos momentos muy, muy riesgoso, muy peligroso trabajar. No sé si tú te acuerdas, Constantino, cómo las radios mineras han sufrido mucha persecución. Claro. Radio Pío XII, entre ellas, ¿no? Después otras radios mineras también, que siempre andaban del brazo con Radio Pío XII, porque ayudaban también a la labor educativa en educación popular, esas emisoras. En algunos casos incluso yo he tenido que ocultar al personal de Radio Pío XII. Sabía yo dónde estaban ellos, iba a ayudarles, a darles ánimo, sin declarar, por supuesto, a nadie, casi en secreto, incluso a personal de la iglesia no los declaraba, sino que yo lo llevaba en secreto y así hemos protegido a algún personal. Me acuerdo a Roberto Durete en concreto, Roberto Durete, el director de Pío XII, una gran persona que ha trabajado, ha dado su vida prácticamente por la Radio Pío XII, arriesgándose a todo, ¿no? Y así muchas otras personas han arriesgado. Eso como anécdota. Herbert, ¿qué destacarías de Erbol cuando tú estabas de secretario ejecutivo?
¿Cuáles fueron los aportes, los avances? Bueno, por entonces Herbol ha significado mucho, incluso para los niveles gubernamentales del Estado, ¿no? Porque la atención de la alfabetización, como lo ha llevado Herbol, no se ha conocido. Herbol ha hecho una buena labor en todo aspecto con motivo de la alfabetización. Claro que no ha inventado Herbol todo, ¿no? La adaptación sí que lo ha hecho muy bien, pero las ideas han venido de muchos lados. Por ejemplo, Paulo Freire, por entonces, era una personalidad en educación popular, ¿no? Y incursionó en la alfabetización. Muchos inventos, como quien dice, sí, de la alfabetización se han hecho allá en el Brasil. Y eso ha venido también a otros lados como Bolivia, ¿no? No solamente Bolivia, ha ido a otras áreas también, donde han recibido desde Centroamérica, pasando por muchos otros países de Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, no sé si ha llegado a Chile, Argentina, sobre todo al norte argentino. Bueno, en Brasil, por supuesto, imagínate cuánto se ha trabajado en esto, ¿no? No solamente pues Herbol, porque Herbol también ha sido una asociada de ALER, que es a nivel internacional, Asociación Latinoamericana de Educación Rural, ALER. Radiofónica. Radiofónica, perdón, radiofónica, sí. Entonces, imagínate toda esa potencia, ¿no? Ha habido intercambio de experiencias entre países. Todo ese bagaje ha pasado a Bolivia y por muchos años. Entonces hemos atendido de una manera adecuada a la alfabetización. Ese es el mayor logro, diríamos, en ese campo de la alfabetización. Pero junto a la alfabetización estaba también proyectos de mejoramiento en muchas áreas de la vida humana. Por ejemplo, en áreas rurales, pues necesariamente viven de la agricultura, de la ganadería, necesitan alimentarse, necesitan salud, necesitan educación, todos esos aspectos hemos trabajado. Bueno, cuando la institución Herbol dijo, vamos a incursionar más en el campo de la comunicación, entonces énfasis se quería poner en la comunicación. Y para eso, para formar comunicadores y todo eso, buscaban ya profesionales, ¿no? Nosotros antes teníamos para la alfabetización los teleeducadores, o como se llaman sí. Para esto tenían que estar pues también los promotores de la comunicación, en fin, es todo una renovación. Si quieres incursionar, como has puesto énfasis en la comunicación y poniendo menos ya atención al campo educativo, porque también ya se había abarcado bastante, se había hecho buena labor allí, y ya el gobierno también buscaba incursionar ya como Estado, hacerse cargo de la alfabetización. Como que después, cuando vino Hernán Siles Suazo, creó Senalef, no sé si te acuerdas, es una nueva institución del Estado. Senalef, Servicio Nacional de Educación. Sí, entonces ya el Estado ha comenzado. Naturalmente ha requerido todo el bagaje que se había formado ya con Herbol y de otros países también, ¿no? Entre ellos estaba Cuba, por ejemplo, ha trabajado mucho Cuba con
alfabetización, y como Hernán Siles Suazo, en fin, tenían nomás buenas relaciones con Cuba y todo. Evidentemente, Paulo Freire seguía con sus descubrimientos nuevos o mejoramientos, todo eso. Entonces, ya el énfasis tenía que hacerse en la comunicación radial. Yo, además, ya había trabajado 8 años en este servicio de la educación radiofónica, desde San Rafael hasta Herbol. Incluso llegué a ser presidente de Herbol en una época, ¿no? Cuando faltaba también, siempre he estado yo reemplazando a aquellas personas que dejaban el trabajo. Eran personas muy eminentes, pero a falta de algo, pues, de reemplazar inmediatamente, me llamaban a mí. Y de esa manera estuve también como presidente de Herbol. Y por supuesto estaba delegado a la red de ALER como representante de Herbol. De esa manera he estado en muchos eventos en varios otros países de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, ¿cuál era la pregunta? Ya se me ha perdido, estamos... No, decía, de Herbol, luego, ¿dónde fue la próxima actividad laboral? Sí, de Herbol pasé a Senalef, precisamente a Senalef, sí. Pero en Senalef he estado cerca de un año. He trabajado con mucho entusiasmo, como siempre en esta cuestión de alfabetización he trabajado. Pero estaba pasando yo por la calle Comercio, Potosí, me parece, en La Paz, cuando me encuentro con un antiguo compañero de formación en la congregación jesuítica, Eduardo González Saa. Y de mucho tiempo nos hemos visto, nos hemos abrazado y nos hemos contado en qué actividad estás tú, en qué actividad estoy yo. Le dije, hoy estoy en Senalef. Y ¿no te interesaría, me dijo, trabajar donde yo estoy trabajando en la Comisión Episcopal de Educación? Parecía interesante, ¿no? Pero era dejar también aquello. De todos modos, primó más el hecho de servir estando en las obras educativas de la iglesia, y con mucho sentimiento, y también con sentimiento del director de Senalef, tuve que abandonar. Me mandó una carta muy sentida el director de Senalef, pero comprendió y me largó, bueno, anda a la Comisión Episcopal de Educación. Allá en la Comisión Episcopal de Educación no había precisamente un puesto vacante como para que yo entrara, pero Eduardo González dijo, tú vas a estar como asesor, porque hay muchas obras que se están realizando en el campo. Y entonces puedes ser tu asesor, ya que has estudiado antropología, conoces bien la situación. Has trabajado también con Herbol, donde la atención ha sido preferente a los sectores empobrecidos del área rural, porque nosotros tenemos siempre en la Iglesia Católica una opción preferencial por los pobres. Esa es nuestra guía. No es que dejamos a los otros sectores, ¿no? Pero tenemos, como en la familia, a veces hay un niño que es preferido porque es discapacitado o porque es algo. Así también nosotros hemos tenido desde muchos años, y uno de los que influyó mucho fue el Congreso de Medellín, que se llevó a cabo por allá, por los años 60, me parece, con una clara opción preferencial por los pobres, sobre todo en Latinoamérica ha cuajado eso bien. Entonces, allá pues dije, voy a estar también en mi salsa, ¿no? Acepté como asesor, después hubieron proyectos. Y yo he estado siempre como una ficha movediza, ¿no? He estado, por ejemplo, allá en Comisión Episcopal de Educación,
parecía que hacía falta un poco de sistematizar. Estaban muchas obras así un poco aisladas, entonces, ¿por qué no hacemos una sistematización? Entonces me metí a ese campo de la sistematización y articulamos e hicimos que se llamara con la sigla PEC, PEC, Proyecto Educativo Católico. Proyecto Educativo Católico, PEC. Ahí yo trabajé día y noche, como quien dice, dándole el hombro, ¿no? Para que resultara, y consulté mucha gente, viajé al interior, todos estaban de acuerdo que había que organizar. No solamente estamos hablando ahora de la educación rural, sino también la educación urbana y urbano marginal, donde había fe y alegría, escuelas de Cristo, la educación de los salesianos, en fin, tantas obras de la educación católica, ¿no? Había que organizar. E incluso arremeter en los contenidos, ¿no? Para mejorar. Fe y Alegría ha sido pionera en ese campo de los contenidos. Uh-huh. Ha servido mucho también a nivel del Estado con esos aportes. Otras escuelas, lo mismo, ¿no? Los salesianos han trabajado bastante bien. Por ejemplo, eso de que antes la educación secundaria se dedicaba más a lo humanístico. Eran bachiller en humanidades, ¿se acuerdan ustedes? No sé si todavía han recibido, yo he recibido mi título de bachiller en humanidades. Correcto. Era humanidades lo que fundamentalmente se buscaba en el bachillerato. Y nosotros, con Fe y Alegría, con escuelas salesianas, hemos introducido que sea bachillerato técnico. ¿Por qué no incursionamos en lo técnico? Pioneros en ese aspecto. Claro que no solamente en Bolivia se estaba haciendo eso, en otros países también, pero ha habido una buena articulación en eso de las innovaciones. Siempre había un intercambio de experiencias y eso ha fortalecido, ha robustecido. Aquellos que habían comenzado con tanta timidez, pues se veían fortalecidos cuando otros países también estaban incursionando por esas vías. Así que estas instituciones a nivel nacional y a nivel internacional han servido mucho al fortalecimiento de las experiencias pioneras en los mismos lugares, en los centros propiamente educativos de las regiones, de los lugares. Herbert, ya para concluir la entrevista, ¿cómo te sientes ahora, a los 84 años, después de haber aportado tanto en el tema de la educación, de la comunicación, tanto a través de San Rafael, de Herbol, del Senalep y luego también la Comisión Episcopal de Educación? Bueno, yo una última por espacio de más de 20 años, ¿no? Y ya comencé a sentir algunos síntomas de mis enfermedades, de mis achaques que ahora me están acompañando, pero los estoy llevando con bastante entusiasmo. Tenía ya síntomas de poliglobulia en La Paz. Mucho exceso de glóbulos rojos, la sangre se espesa, después ya te molesta el trabajo intenso, ¿no? Estuve en eso y salía de la Comisión Episcopal de Educación, pero un amigo mío me llamó, ¿por qué no vienes a trabajar todavía en pastoral de la iglesia, la pastoral de la iglesia? También se llamaba, Comisión Episcopal de Pastoral se llamaba, Comisión Episcopal de Pastoral, dependiente también del Arzobispado de La Paz. Y a nivel nacional también trabajaba la comisión. Bueno, acepté. Ahí todavía trabajé en pastoral
en pastoral de la iglesia y otros han sido los requerimientos. Me dedicaba a hacer folletos, por ejemplo, de la familia, folletos para los centros de pastoral en el Alto, en otras regiones. Hacía sistematización de la pastoral de la iglesia en esos lugares y he trabajado bastante con folletos sobre todo y dando también clases, asesoramientos, y de esa manera he trabajado todavía hasta que al llegar al año 2000 ya el médico me dijo, si quiere usted mantener todavía su salud en buenas condiciones o en condiciones aceptables, tiene que ir a un lugar más bajo. Nada más, pues he tenido que preparar mis bártulos con mi familia que estaba ya enraizada en La Paz, nuevamente a Cochabamba, pero esta vez ya no a trabajar porque el médico me dijo no es recomendable por su salud que esté ya en actividades, tiene que buscar más el sosiego, la paz, la tranquilidad, dedíquese a la familia, a los amigos, a llevar una vida más moderada, con una buena dieta y todo eso. He tenido que cumplir las recomendaciones del médico y ya no he buscado más trabajo en ninguna otra parte. Tampoco, bueno, que alguna vez ha habido requerimientos en alguna parroquia para que pueda trabajar, pero no, más bien me he excusado para no estar comprometiendo la salud. Gracias, gracias Herbert por haber compartido esta semblanza. Ha sido un gusto de estar hablando así, recordando el pasado. Siempre se escribe una historia y eso perdura en la memoria. La historia es la memoria de la vida. En ese sentido, hemos aprovechado este espacio y me alegro de haber recordado toda esa vida y muchos de mis compañeros ya están en el reino del amor de Dios, gozando de la vida eterna, y otros todavía están. A todos los que están acá, mi gran abrazo, y a los que están arriba, que sigan echando flores desde arriba para que esas flores de esas oraciones, por supuesto. Gracias. Gracias, Herbert, por haber compartido esta semblanza de vida en Memorias que Perduran. Nos ha comentado Herbert que nació en Cochabamba, pero que tuvo la posibilidad también de vivir en San Pedro de Buenavista, ir a la escuela en la ciudad de Cochabamba, al Facundo Quiroga, al Eufronio Vizcarra, a la escuela Wilge Rodríguez, estar en el Colegio Bolívar, colegio que es muy tradicional en el cercado de Cochabamba. Nos ha comentado también las distintas actividades que ha desarrollado en San Rafael, en la radio San Rafael, en Herbol, en Senalep y luego también en la Comisión Episcopal Boliviana, donde ha podido aportar con su trabajo para que la educación alternativa a la educación no formal también tenga los frutos que se espera desde la Iglesia Católica. Para mí ha sido interesante también conocer su vinculación a la congregación religiosa de los jesuitas, una congregación que ha dedicado también su conocimiento, su sabiduría al ámbito de la educación y de la promoción en el área rural. Interesante conocer la perspectiva que Herbert tiene en torno al trabajo que ha ido desarrollando a lo largo de toda su vida. Herbert, otra vez agradecerte por haber aceptado esta entrevista y por haber compartido esta tu semblanza de vida a través de Memorias que Perduran. Para mí ha sido un gusto el poder conversar contigo, como he dicho, recordar esos tiempos tan buenos y siempre estar a la expectativa de lo que pueda hacer la Iglesia. Yo no cejo
de leer las publicaciones de los papas. Estoy hablando ya Juan 20, bueno, siempre he estado leyendo desde Juan 23, que me ha entusiasmado estar presente, Papa, todas sus encíclicas, y he estado escribiendo bastante en este tiempo. Espero que algún día se publiquen. Tengo una cosa de 8 trabajos que están esperando publicación. En este tiempo que después del año 2000 hasta el presente he estado aquí cuidando mi salud, pero siempre he dado algún espacio para poder también estar teniendo el espíritu recreado, porque un espíritu oprimido no es bueno. Herbert, un agradecimiento otra vez y hasta pronto. Bueno, muchas gracias.